Luz y sal. El día de hoy voy a hablarle a personas que vayan a entrar a una carrera como pedagogía y quieran saber los fundamentos de un pedagogo, es decir, qué es la carrera, cómo funciona la carrera, cuáles son las áreas de conocimiento de la carrera, o si estudias una maestría en pedagogía, como fue mi caso, cuáles serían las vertientes que uno podría tomar y pues en algunos casos predeterminadas como tales. Y si es posible y el tiempo y la gracia de mi Dios me lo permite, comentarte también cuál es la diferencia con las ciencias de la educación y posteriormente ir subiendo videos sobre los que iniciamos en la pedagogía o los que estamos empezando en la pedagogía y no tenemos ni idea de qué se trata, o como en el caso de tu siervo, que no quería pedagogía, quería derecho, pero bueno, hizo su examen a la UNAM y en la UNAM lo mandaron a pedagogía, aprobó y aquí está subiéndote este video. Bien, de entrada comentarte qué es pedagogía, es decir, paidos, que quiere decir niño, de ahí viene las derivaciones que se puedan usar, pedrastría, puericultura, pedofilia, paidopsiquiatría, son derivaciones que vienen de ahí, ¿no? Del paidos, del niño. De hecho, se decía paidagogía. Gogos, que tiene que ver con eh, el tratado o el cuidado de niños. Es decir, la atención al infante. Déjame usar el concepto infante y ahorita voy a decirte por qué. El concepto infante porque asume o asumía, porque hoy ya está todo traslocado, asumía o permitía asumir que un infante era aquel que tenía una inmadurez propia del desarrollo neuronal, físico, fisiológico, y que requería de tratamientos especiales porque estaba en pleno desarrollo. Pero también se puede utilizar para las personas de la tercera edad, por eso la puericultura estudia las cuestiones que tienen que ver con la actitud, la forma de vida del infante o de los que van a presentar infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo quieras o no, lo aceptes o no, empiezas después de los 33 años en una involución, 30 a 35 años, para que no te suene a cuestión teológica. Empiezas en una involución, es decir, empiezas a destruirte, empiezas a deteriorarte, empiezas a tener pérdidas que son tan paulatinas, tan cortas y tan pequeñas que no nos damos cuenta, y que incluso en otros videos te he dicho que así podemos detectar incluso que de repente nos estamos hundiendo en un problema comportamental, etcétera, 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 y no nos damos cuenta porque es tan paulatino que no nos damos cuenta. Pero bueno, entramos a esta etapa pueril donde aunque ya tenemos canas y ya tenemos edad de 60 y más, nuestro cuerpo ya empieza a demandar cosas que demandó cuando eras pequeño, es decir, alimentos especiales que puedan ser digeridos por un estómago que ya está cansado, que ya está lastimado, tratamientos especiales psicológicos porque tu mente empieza a perder cabalidad, empieza a perder coherencia y congruencia con la realidad, empiezas a presentar reacciones emocionales más frecuentemente que antes, empiezas a tener pérdidas hormonales, las mujeres con la famosa menopausia, los hombres con la andropausia, que también se dice que existe, la verdad es que esta no la tengo muy trabajada, así que no voy a hablar de ella, pero hay actitudes infantiles. Entonces el pedagogo trabaja con las cuestiones infantiles. Entonces, ¿de dónde nacimos los pedagogos o cuándo se habló por primera vez de un pedagogo? Es decir, alguien que atendía infantes. Se usó en Grecia en el siglo V antes de Cristo, siglo V, siglo VI antes de Cristo, es decir, antes de ser conquistados por Roma, de ser dominados por Roma.
En Grecia se utilizaba mucho la idea de que los padres no llevaban a sus hijos a la escuela ni les daban mucha atención, sobre todo los padres de la gente libre, ¿no? Que eran los que tenían esta oportunidad, sino lo que hacían es que en las conquistas tomaban a los esclavos más que tenían por razones comerciales o por razones intelectuales o por razones de este tipo de índoles, tenían ciertos conocimientos, destrezas y habilidades que les ponían en un plano intelectual mayor que los que no tenían la lengua, por ejemplo, de los conquistadores, cultura como la requerían los conquistadores, e incluso, pues hay que decirlo, la belleza física, ¿no? Casos como pueblos como Babilonia, Siria, conquistaban y se llevaban lo más bonito para los palacios. Esa es la realidad. Entonces, nosotros éramos cuidadores de niños. ¿Cuál es ese concepto de cuidador de niño en estas eras antes de Cristo? Se decía ayo. Incluso se vuelve a tomar el concepto ayo, lo puedes leer en el libro del Emilio de Rousseau. El ayo era el que iba a adiestrar al niño en el conocimiento y en las destrezas y habilidades y dándole un acompañamiento hasta que él quedase dentro de una institución educativa que le permitiera aprender lo que él tenía que aprender, ¿no? Entonces ahí nacemos los pedagogos, es decir, éramos esclavos de los que tenían el poder y en ese momento les servíamos a los niños que estaban bajo su cargo. ¿La pedagogía es una ciencia o es un arte? Que eso no lo toqué en la última sesión que hablé de pedagogía. Eh, la pedagogía no es un arte, porque si fuera un arte tendríamos que voltear a Kant y tendríamos que hablar con Emmanuel Kant de qué es el arte. O con Pablo Latapi, que también habla del arte, pero no es un arte. O sea, la pedagogía no puede ser un arte porque no es un acto de contemplación, ni de movimiento estético, ni de creación cultural para la contemplación de los sujetos, ¿no? Es decir, no hay ningún juego estético en ella, aunque en el actuar, en el hacer, en la praxis pedagógica, tú puedes decir que sí estás en ciertos momentos jugando con las emociones para mover la conducta de los sujetos, para mover esta parte sensible del sujeto, esta parte emocional del sujeto, donde él ve el patos de tu discurso, es decir, el coraje, la convicción, del que lo que está recibiendo es un conocimiento, pues no sé, como con autoridad, como que tú lo estás diciendo autoritativamente, no lo estás diciendo porque te lo hayan dicho que lo dijeras y porque no tienes otra cosa que hacer más que estar dando clases, sino porque tú crees, estás convencido de lo que estás diciendo, ¿no? Como bueno, válido y verdadero. Entonces, ¿qué es la pedagogía? Bueno, cuando la estudiamos como la licenciatura en pedagogía o como la carrera en pedagogía, en ese caso es una ciencia. Y es una ciencia que obviamente no es pura, sino es una ciencia que está construida de diferentes áreas de conocimiento. Estas áreas de conocimiento son otras ciencias que posteriormente en nuestro mapa curricular se van a convertir en disciplinas porque solamente abstraemos una parte del discurso. La pregunta es, bueno, ¿qué áreas de las otras ciencias nos prestan discurso y nos hablan a nosotros? Bueno, nos prestan la antropología, la ética, la filosofía, la sociología, la economía, el derecho, la psicometría, la psicología, la fisiología, la psiquiatría, las ciencias de la alimentación, perdón, las áreas de la nutrición, las áreas de la fisioterapia, este, y más, ¿no? Porque, por ejemplo, tendríamos que hablar de los recursos técnicos y tecnológicos, las TICs famosas, que nosotros tenemos que apropiarnos en la didáctica o en la didascalia, este, que tendríamos que estarnos haciendo de ellas, ¿no? Entonces, armamos un discurso a partir de muchas disciplinas y
perdón, de muchas ciencias y creamos disciplinas. Entonces es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Necesitamos de muchas miradas para describir algo. Por eso los que estamos alfabetizados en estas áreas de repente metemos chile, mole y pozole para poder describir algo que tendría que ser descrito de una manera monográfica, pero que de repente como que queremos complementar la idea para que se entienda desde dónde hay tantas aristas que pueden explicar un proceso, un momento, un discurso y el impacto que tiene dentro de la vida cotidiana, ¿no? Desde lo más pueril hasta lo más elevado y sublime que puedas estar manejando. Entonces, necesitamos esto, necesitamos entender que es una ciencia interdisciplinaria. Toda ciencia que se llame ciencia, sea ciencia humana y social o sea una ciencia exacta o factual, tiene que tener un objeto de estudio observable, medible, verificable, cuantificable, comprobable, contrastable y comparable. Y en este caso, en las ciencias sociales, interpretable. Interpretable porque el objeto de estudio de nosotros cambia, muta, se transforma, se modifica, traiciona, se mueve. Entonces, por lo tanto, nuestro objeto de estudio es en el momento A que empezamos a trabajarlo y en el momento C, B o D ya no es. Es totalmente otro sujeto, otro sujeto distinto. Sus construcciones cognitivas hacen que sus circunvoluciones mentales le den nuevas características y nuevos procesos para interpretar la realidad. Entonces, por lo tanto, pues no tenemos un objeto de estudio que se quede quietecito, ¿no? Nuestro objeto de estudio es muy complicado, es mucho más complicado para los que creen que la pedagogía se saca de las bolsas de sabritas o que se obtiene porque pagas tus colegiaturas. Bueno, sí, en las escuelas donde se sostienen por colegiatura, pues sí te regalan el título, ¿no? Pero en la práctica, pues es un problema ganarte el título porque pagaste o porque le caíste bien a los maestros o alguna cosa así. O sea, ¿por qué? Porque al final no vas a tener las herramientas que más o menos te permitan aproximarte al objeto de estudio y poder tener aciertos en tus prácticas pedagógicas, ¿no? Nuestro objeto de estudio es la educación humana, entonces el educar o la educación será como que la base en la que tendrá que centrarse todas las disciplinas de las que acabo de hablar y tendrán que entender e interpretar cómo se da este proceso llamado enseñanza-aprendizaje. Es una ciencia interdisciplinaria, nosotros interpretamos las realidades, creamos discursos, si es que puede ser creado algo, porque ya todo está como que dicho. Lo que nosotros haríamos sería como que ajustarlo a ciertas realidades y tratar como de agregarle elementos que no estaban en esas realidades, ¿no? Por ejemplo, hoy tienes que hablar de la inteligencia artificial. Cuando hablas de educación, antes no se hablaba de la inteligencia artificial, ni existía la inteligencia artificial, ¿no? Hoy ya existe como tal, hoy ya es una inteligencia incluso autónoma del ser humano. Puede construir sus propios algoritmos y sus propias interpretaciones. Por citarte un ejemplo. Entonces, el pedagogo tiene como que este trabajo de crear, recrear, transformar, interpretar, discutir, adaptar elementos que le permitan intervenir en las realidades y transformar esas realidades. Si no transformas una realidad, no tiene caso, ¿no? Le decía yo a mis alumnas, ¿cómo saber que alguien aprendió o qué es el aprendizaje? Pues es cambiar una conducta. Y no si no cambias una conducta, no hiciste ninguna intervención. O sea, nada más fuiste, te paraste, cobraste tu dinero. Las niñas salieron haciendo manualidades, cantando canciones, repitiendo metodologías, pero no transformaste una realidad. O sea, ellas no cambiaron en su conducta. Cuando les toque practicar, pues van a agarrar el manual, van a repetir el manual, pero no van a transformar su vida. Un pedagogo tiene que transformar su cosmovisión. Un pedagogo tiene que entender que respira, huele, hiede, lo que llamamos educación, y tiene que, por lo tanto, moverse en consecuencia de ello. Un pedagogo tiene que entender que su práctica no se remite solo a niños, que puedes hacer investigación, que puedes estar en áreas administrativas, que puedes ser un reclutador, que puedes ser un capacitador, que puedes ser un investigador, que puedes ser un constructor de contenidos, que puedes ser un asesor en la construcción de contenidos a plataformas, que puedes ser una persona que, no sé, que trabaje alfabetización de adultos, que trabaje con niños con problemas de aprendizaje, que trabaje estimulaciones tempranas, que trabaje
trabajo de consejería psicológica, que trabaje la psicometría aunque no la puedo aplicar, que la conozca, la desarrolle, la sepa interpretar, la pueda entender. Por si alguien por ahí en psicología no hace bien la chamba, pues tú lo puedas entender. Debemos de conocer qué características aquejan al proceso de enseñanza-aprendizaje sociales, económicas, políticas, económicas y en el individuo físicas, psicológicas, emocionales, familiares, conductuales. Entender el tiempo en el que estamos ahora para poder discernir qué es lo bueno y lo malo, más en un tiempo en el que ahora lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. O sea, nosotros necesitamos todas esas herramientas, ¿no? Y por lo tanto, nosotros debemos o deberíamos estar en constante acto de investigación. Investigación no es ir y buscar libros y leer libros, ¿no? Investigar es ver cómo eso que leo y eso que entiendo cambia mi lenguaje, cambia mi cosmovisión y lo puedo aplicar en una área de conocimiento, en un área práctica donde lo puedo aplicar en una enseñanza real y en donde puedo modificar la estructura conductual, cognitiva, lingüística de mis individuos, ¿no? Entender que mi objeto de estudio es muy delicado. Mi objeto de estudio no, a veces no vas a ver si le dejaste el bisturí en el estómago o si se te pasaron las puntadas o si le derivaste una enfermedad. A lo mejor el problema lo va a tener allá adentro en una huella psíquica que vamos a llamar trauma. Lo va a guardar en una huella emocional, lo va a guardar en una imagen mental destruida, en un yoico destrozado. Ya de por sí lo traes destrozado de tu familia y luego llegas a la escuela y te lo acaban de remachar, ¿no? Probablemente lo trae en una muerte de esperanzas, sueños, ideales. Insisto que ya la familia se dedicó a destruir. Tú lo único que acabas es de ponerle dos clavos al ataúd y acabarlo de destruir. Un mal diagnóstico, una mala percepción, una mala educación, una falta de empuje cuando sea necesario, una falta de ternura y comprensión cuando, no, cuando sea necesario, una falta de tolerancia cuando sea necesario, una falta de entendimiento cuando sea necesario, una ruptura con tu egoísmo, con tu soberbia, con tu yo soy a tiempo que sea necesaria, puede modificar la vida de una persona, puede modificar la vida de un pueblo, de una sociedad, de un grupo, y que obviamente todo lo que tú sabes lo tienes que ir a compartir al mundo. O sea, ¿cuál es la bronca de nosotros? Es que si ya lo sabes, pues ve y compártelo y practícalo y vívelo y hazlo parte de tu discurso. Un pedagogo tiene que entender que su discurso es el ser, hacer y decir de lo que está, de lo que va y dice al centro de trabajo, ¿no? Si no nos pasa lo que a los pastores o a los sacerdotes o a otras figuras públicas. Por un lado te están diciendo, vive pobre y vive esto y vive aquello y vive acá. Y allá afuera están haciendo todo un desgarriate de su vida, ¿no? Acá nosotros tenemos que entender que somos sujetos etos. Nosotros somos sujetos etos. ¿Qué significa? Nosotros somos un deber ser caminando. Tú debes de demostrar que lo que tú dices, lo profesas, lo vives. Que en cualquier momento que algún alumno se le ocurra voltear, verte y buscarte, encuentra el mismo maestro que dejó en la escuela, ¿no? El mismo maestro que habla de moral, que habla de buena conducta, que habla de buen lenguaje, que habla de buenas costumbres, que habla de buenas tradiciones, que habla de respeto a la patria, que habla de respeto a la familia, a la comunidad. No que se encuentren al maestro tomado en la banqueta, gritando groserías y matándose con la pareja a media calle, ¿no? Y que después pues todo el mundo se entere y bueno, ahora insisto, en la sociedad en la que vivimos a eso le llaman empoderamiento, a eso le llaman valentía, a eso le llaman feminismo, pero la realidad es que lo único que estás haciendo es perpetuar lo que estás cuestionando, violencia, agresión, personas primitivas, personas incivilizadas. Entonces, el pedagogo tendríamos que estar metidos en esta idea, ser hermeneutas, ser exegetas, entender bien el proceso educativo y el fenómeno educativo, de lo cual hablaré en el siguiente video. Espero que te sea útil. Hasta la próxima.